Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, que, como ustedes bien saben y muchos se los agradezco, está disponible, se sube, aparece, puede verse o escucharse los sábados, todos los sábados a partir de las 5 en punto de la tarde. Sí, exactamente a las 17 horas de los sábados aparece el programa que corresponde a cada semana, lo cual no es obstáculo para que en el momento en que ustedes gusten, cuando quieran, cuando manden, cuando puedan, visiten el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia, donde encontrarán literalmente muchos más de 500 programas anteriores. Eso sí, el que corresponde a cada 8 días, el que le toca cada semana, cada sábado, está disponible precisamente los sábados a las 17 horas, a las 5 de la tarde en puntito. Gracias, amigas y amigos, por su compañía, por acompañarnos, por estar juntos para platicar de historia, y reitero, como siempre lo hago, que este programa no tiene ningún fin económico, ni utilitario, ni está monetizado, ni recibe donaciones, ni se paga ni un centavo, ni nada por el estilo, que es simple y sencillamente por ese gusto compartido, por esa pasión que tenemos ustedes y yo, por la historia. Ese es el fin de este programa, de eso se trata, de platicar de historia. Les reitero, por supuesto, que están disponibles las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia o en los comentarios que permite este mismo canal de YouTube. Y no se diga más, amigas y amigos, nuevamente al agradecer su compañía, los invito para que asistamos al programa de hoy. Porque quiero en esta ocasión, en este programa, terminar con la serie que ya lleva 3 semanas, esta será la cuarta, que hemos dedicado a las relaciones entre la Iglesia y el Estado en México. Una serie que cobra relevancia, sobre todo porque estamos en este año de 2026, conmemorando los 100 años del conflicto religioso, la llamada Guerra Cristera, que precisamente tuvo como origen, pues, toda esa cauda de malentendidos que hemos comentado a lo largo de estas semanas, y que finalmente se resolvió a partir de los arreglos de 1929 para dar paso a ese modus vivendi de medio siglo, hasta que finalmente en 1992 se le reconoció personalidad jurídica a las iglesias y sobre todo se restablecieron relaciones con la Santa Sede, con el Vaticano. Bueno, hoy quiero hacer un programa diferente, especial, de un punto muy concreto, muy específico de esta historia de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, y particularmente en lo que se refiere al conflicto religioso de 1926 a 1929, y lo hago por una razón muy sencilla. Miren, en su etapa medular, en sus partes primordiales, intervinieron en ese conflicto de hace 100 años varios egresados, abogados todos ellos, de la Escuela Libre de Derecho. Mi escuela. Y por eso quiero platicar de este tema, porque es algo que me atañe directamente y que además, en mi ejercicio de divulgador de la historia, me he preocupado también precisamente por desentrañar las diversas historias que confluyen en mi escuela, la Escuela Libre de Derecho, de la que formo parte primero como alumno egresado. Cursé ahí la carrera de abogado entre 1975 y 1980, obtuve mi título profesional al año siguiente, en el 81, y desde 1986 hasta hoy en día, hace 40 años ya, soy profesor de la materia de Historia del Derecho en México, además también de desempeñar
como lo he hecho a lo largo de mi vida profesional, que ha estado en realidad dedicada a esta escuela, diversos cargos allí en el interior de la misma, y actualmente soy el secretario académico. Los egresados de la escuela hace 100 años tuvieron una participación muy importante, decidida, fundamental. Y este mismo tema lo he estado estudiando todos estos últimos 2 meses, porque precisamente el jueves pasado, con esta misma temática, tuve la oportunidad de participar en un interesantísimo coloquio que trató precisamente de este tema. Ahí participó el doctor Jan Meyer, este gran historiador, autor fundamental para entender la cristiada, así se llama su libro de 3 gruesos volúmenes, La Cristiada. También participó la doctora Cecilia Lizardi Tort, con una visión muy certera del derecho a la libertad religiosa, como ha sido su existencia en nuestro país y en el mundo. También estuvo presente mi querido amigo, el doctor Jaime del Arenal Fenocchio, que habló precisamente de la dificultad en México de comprender la actitud del Estado mexicano expresada en sus leyes, muchas veces en contra de las iglesias en plural. Y finalmente me tocó a mí el honor de cerrar, de culminar este coloquio, precisamente hablando del papel que jugaron varios egresados de la Escuela Libre de Derecho en este conflicto. Miren, déjenme comenzar por el principio en realidad, y como un gran prólogo decir que en el año de 1912, cuando se funda la Escuela Libre de Derecho, en su estatuto original se estableció con una claridad absoluta que en esta escuela serían admitidos alumnos de todo tipo de procedencia, ya fuera de escuelas públicas o privadas, mexicanas o extranjeras, que igualmente se admitirían alumnos de nacionalidad mexicana o también extranjeros, de cualquier posición o postura política, de cualquier estrato económico y de cualquier también credo o denominación religiosa. Fue la primera escuela en México que tuvo esta amplitud de miras. En aquel tiempo se le llamaba tolerancia. Bienvenidas todas las posturas, todas las posiciones, todas las formas de vivir, todas las maneras de ver la existencia. Y así se funda la escuela en el año de 1912, con esta particularidad de recibir a todo tipo de alumnos de todo tipo de condición política, económica, educativa y religiosa. Y los maestros también tenían esta misma característica. Entre los fundadores podemos destacar, por ejemplo, la presencia de un liberal jacobino radical juarista, no creyente y probablemente ateo y masón, que era el gran jurisconsulto don Emilio Rabasa. Pero junto con él estaba un abogado profundamente católico muy famoso en aquellos años, don Agustín Rodríguez. Pero junto con él había, y esto fue extraño, pues la primera vez en México que sucedía, un profesor de origen judío, don Luciano Wichers. Y estaba también presente un seguidor de las doctrinas del positivismo comteano, don Miguel S. Maceo. Pero también estaba presente un ilustre joven, filósofo ya, abogado también, que era precursor de las nuevas teorías filosóficas de Bergson, me refiero a Antonio Caso, pero también convivía con ellos un abogado ya de edad avanzada, Luis Méndez, que en su juventud había sido abogado consejero de Estado del emperador Maximiliano. Pero también había abogados que conocían perfectamente bien la obra de Benito Juárez. Otro, por ejemplo, que era un auténtico bohemio, de estos de la vida alegre, famoso por las
pues las bacanales en las que participaba don José María Lozano, descreído por completo. Algún otro también, por ejemplo, como pues muchísimos más, inclusive un presidente de la Suprema Corte de don Porfirio, don Demetrio Sodi, un presidente interino de la República, don Francisco León de la Barra, y en fin, una pluralidad de pensamientos, de posturas, de ideologías. Ahora bien, avancemos ya al año de 1926, cuando se promulga la famosa ley Calles que hemos platicado. Esta ley por la cual se hacen reformas al Código Penal a efecto de imponer penas y castigos, multas y años de cárcel también a los transgresores del famosísimo artículo 130 constitucional de aquel tiempo que prohibía el culto público. Con esta ley, además, también se menciona, por ejemplo, que la autoridad educativa desconocería los estudios realizados en instituciones educativas católicas, particularmente los estudios realizados en bachilleratos. En los seminarios no tendrían ninguna validez oficial y se advertía a las escuelas o instituciones superiores como la Universidad de México o la propia Escuela Libre de Derecho que los títulos que se expidieran teniendo como fundamento estudios de preparatoria o bachillerato realizados en seminarios serían nulos, no tendrían valor. Esto señala la ley Calles. Y fíjense ustedes qué curiosidad. Un hombre, repito, liberal, masón, juarista, radical, jacobino como Emilio Ramazza, un hombre que de plano no comulgaba para nada con la religión y con las ideas místicas teológicas, siendo rector de la Escuela Libre de Derecho, declaró que la libertad era lo primordial en esta institución, que si la escuela había sido fundada precisamente para recibir a todo tipo de estudiantes, provenieran de donde provenieran, de escuelas públicas o privadas o de cualquier credo religioso, la Escuela Libre de Derecho, como hasta la fecha, recibiría, sin importar la ley, a aquellos que proviniesen de los seminarios católicos, y esto lo dice, repito, un liberal jacobino radical como Emilio Ramazza. Este fue, digámoslo así, el primer acercamiento de la Escuela Libre de Derecho al conflicto religioso. Pero ahora bien, vamos ya al tema bélico en realidad, que es el interesante. Y déjenme decirles, como lo platicábamos también hace 8 días, que en ese año de 1926 se establece la Liga Nacional de Defensa Religiosa, formada por laicos que tienen, por supuesto, mucha relación con la jerarquía eclesiástica, con los arzobispos y los obispos, y que tiene la finalidad de hacer todo lo posible por que el gobierno, porque el Estado mexicano derogue la ley Calles y reforme la Constitución para establecer la libertad religiosa. Organizarán, por ejemplo, el famoso boicot económico y finalmente son los que tendrán a su cargo organizar y dirigir el levantamiento armado, serán los que contraten al general Enrique Gorostieta, que ya hablamos de él, serán además también quienes en su vertiente terrorista que la tenían, organizan el atentado contra Álvaro Obregón y finalmente su asesinato. En fin, esto es la Liga de Defensa Religiosa, que tuvo un actuar un tanto cuanto clandestino, pero era público y todo el mundo sabía quiénes eran. Y su primer presidente, y de hecho su presidente 3 años de manera intermitente porque lo detenían y lo soltaban, es precisamente un abogado, profesor de Derecho Civil de la Escuela Libre de Derecho, de nombre Rafael Ceniceros Villarreal. Don Rafael Ceniceros Villarreal fue el presidente de la Liga de Defensa Religiosa. Él ya tenía 71 años de edad
ya había sido gobernador del estado de Durango, formaba parte del Partido Católico, pero él quiso dirigir la Liga de Defensa Religiosa y lo logró y estuvo al frente de ella, repito, con intermitencias, 3 años. Ahora bien, en la propia liga, en su comité directivo, formado por una decena de personas, incluyendo el brazo militar que comandaban Miguel Palomar Vizcarra y otros personajes que eran los que se dedicaban directamente a las operaciones de guerra, el comité directivo también tenía varias otras funciones, una parte editorial, otra de propaganda, otra de distribución de folletería, otra de mensajería, de correos. Bueno, en el comité central de la Liga Religiosa, además de Miguel Palomar, repito, que era el líder militar, o Miguel Capistrán Garza, que también era otro de los más, acelerados cristeros que organizaron el levantamiento armado. En el comité directivo había también 2 muchachos, participaban 2 muchachos. En ese momento, uno de ellos alumno de la Escuela Libre de Derecho. Estaba en 4º año de la carrera, le faltaba uno. Claro, ya era un hombre hecho y derecho porque ya estaba casado y tenía un hijo. Tenía más o menos 26, 27 años, estudiante de 4º año, Luis Ruiz Rueda. Don Luis Ruiz Rueda será miembro de la Liga de Defensa Religiosa, tendrá que salir finalmente al exilio, no va a poder terminar en ese tiempo la carrera, pero ya con el tiempo se va a convertir en un ilustre abogado, jurista, experto, quizás el mayor que ha habido en México, en materia muy específica de seguros y fianzas. Y con él había otro muchacho, más o menos de la misma edad, pero él ya se había recibido un año antes, en 1925, de nombre Enrique Torriello. Enrique Torriello tenía una clara vocación religiosa católica, termina sus estudios en la Escuela Libre de Derecho, forma parte de la Liga de Defensa Religiosa y va a ingresar en la Compañía de Jesús como novicio y después se volverá sacerdote jesuita. Años más adelante, Enrique Torriello, ya como jesuita, será uno de los fundadores de la Universidad Iberoamericana. Así que en el mero comité central directivo de la Liga de Defensa Religiosa lo preside un maestro de la Escuela Libre de Derecho y en él participan 2 jóvenes que proceden de la propia Escuela Libre de Derecho. Y miren, siguiente paso. En ese mismo año, en el mes de junio de 1926, la Confederación Regional Obrera Mexicana, la CROM, que dirigía aquel famoso líder Luis N. Morones, que era quizás el más radical hostigador de la Iglesia Católica, el que había convencido al presidente Calles de no solamente perseguir a los católicos, sino hasta de establecer, cosa que platicamos el año pasado, la Iglesia Católica Cismática Mexicana. Este hombre, por alguna de estas razones extrañas, organizó un debate público en el Teatro Esperanza Iris, un teatro que se acostumbraba para obras de vodevil, de burlesque, en fin, para explicarle a los obreros de México cuál era la razón los motivos por los cuales se expidió la ley Calles, para, precisamente, perseguir a los católicos en realidad. Y tuvo la buena fortuna, la buena idea de invitar, fíjense, invitó a la Liga de Defensa Religiosa a debatir con él y con otros miembros del gobierno. Don Rafael Ceniceros valoró, el presidente de la Liga, esta invitación y decidió invitar para que representaran precisamente a la Liga de Defensa Religiosa a otros 2 personajes de la Escuela Libre de Derecho. A un muchacho también de 4º año, de nombre Luis Mier y Terán, obtendrá su título hasta 3 años después, pero mientras está en 4º año, que es un gran orador, a él lo invitan para que debata públicamente, precisamente con Luis N. Morones. Aquí sí, la verdad, al pobre Luis Mier y Terán le fue muy mal, fue barrido literalmente porque Morones era un auténtico tigre en eso
de manejar las masas y de dar discursos incendiarios. Pero el segundo debate, en donde estaría presente el secretario de Agricultura, Luis L. León, otro radical jacobino perseguidor de la Iglesia, tuvo como contrincante a un profesor de la Escuela Libre de Derecho, que había sido alumno fundador de ella en 1912 y que ahora ya, 14 años después, era profesor de Sociología Jurídica. Me refiero a ese gran orador, porque también era pues un pico de oro, como se dice, llamado Manuel Herrera y Lazo. Y aquí sí, Herrera y Lazo, ya un hombre de 35 años de edad, pues sí, francamente, él fue el que utilizó al secretario de Agricultura Luis León como trapeador. Le dio una repasada absoluta con un lenguaje, con una pues elegancia en el uso de nuestro idioma, y llegó a decir Manuel Herrera y Lazo que en México era importante conseguir la libertad religiosa, que no teníamos por qué pelearnos los unos con los otros por este tema, que no deberíamos desangrar a la patria. Fíjense bien, que los dos bandos, la Iglesia y el Estado, habían cometido errores, pero que México no merecía eso. México merecía la concordia, la conciliación y la libertad, en este caso la libertad religiosa. Así que le correspondió a Manuel Herrera y Lazo participar en este debate. Un debate que además fue interrumpido porque cuando Luis León estaba ya totalmente derrotado, las huestes obreras de Lacrón se pararon a abuchear a Herrera y Lazo. Los pocos alumnos de la Libre que lo acompañaban pues no podían hacer frente a centenares de obreros que estaban verdaderamente indignados, tuvieron que salir casi huyendo, pero los periódicos al día siguiente, con todo y que eran gobiernistas, reconocieron que Manuel Herrera y Lazo había dado un discurso de calidad y que había derrotado en el debate al representante del Estado mexicano. Pero los alumnos egresados de la Escuela Libre de Derecho no solamente estaban del lado cristero, del lado de la Liga de Defensa Religiosa. Es una escuela de carácter profesional, laica, que recibe alumnos de toda procedencia, ya lo comentábamos, y que forma abogados capaces, como decía el propio Manuel Herrera y Lazo, abogados capaces y morales al servicio de la patria mexicana. Así que también, desde su fundación, existieron egresados, muchos de ellos, como hasta el día de hoy, que trabajan con toda dignidad, con toda seriedad, con todo éxito en el servicio público. Sí, como funcionarios del Estado mexicano en diversas posiciones o en diversos poderes. En el Poder Ejecutivo, en el Legislativo no se diga, en el Judicial tampoco, como al día de hoy hemos visto, pero hay egresados de la Escuela Libre de Derecho desde su fundación hasta nuestros días en todo el aparato público. Y en 1926 no era la excepción. Miren, el Procurador General de la República del gabinete del presidente Plutarco Elías Calles, un puesto que implica, por supuesto, la búsqueda de la justicia. Es el Procurador General de Justicia, tiene que hacer todas las averiguaciones y lo necesario para que se administre justicia. Es al mismo tiempo el abogado consultor o consejero del gobierno federal. Bueno, este puesto tan importante en 1926 lo tenía un abogado fundador como alumno y egresado de la Escuela Libre de Derecho de nombre Romeo Ortega. Con él estaba como subprocurador general de la República un compañero suyo de la Escuela Libre de Derecho, también fundador, de nombre Enrique Medina. Y también estaba como Procurador General de Justicia del entonces llamado Distrito Federal, otro compañero suyo de la Escuela Libre de Derecho, llamado Juan Correa. Así que la administración de justicia, no la impartición, la administración de la justicia, estaba a cargo allá en el año de 1926, durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, estaba bajo la responsabilidad de 3 egresados de la Escuela Libre de Derecho,
Repito, Romeo Ortega, Procurador General de la República, Enrique Medina, Subprocurador General de la República, y Juan Correa Nieto, Procurador General de Justicia del Distrito Federal. Y con Juan Correa, fíjense qué curiosidad, trabajaban dos jóvenes recientemente recibidos de la Libre. Unos jovencitos, aquí sí, que habían obtenido su título entre 1922 y 1925 y que eran agentes auxiliares del Ministerio Público aquí en la Ciudad de México. Me refiero a uno de ellos, Francisco Javier Gagiola, que años después será secretario particular del presidente Abelardo Rodríguez, y años después Francisco Javier Gagiola, y ya hablamos de él también hace un año, será secretario de Economía durante el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho, y será pues el autor, el creador, el que logró el concepto de lo que hoy conocemos en historia económica del milagro mexicano. Esta época en que inició la prosperidad gracias a la visión que tuvo el secretario de Economía, Francisco Javier Gagiola, egresado de la Escuela Libre de Derecho. Y el otro muchachito, ese sí, recibido apenas un año antes, en 1925, José Ángel Ceniceros. José Ángel Ceniceros, sobrino de don Rafael Ceniceros, el líder de la Liga, que ya comentamos hace un momento. Bueno, José Ángel Ceniceros, con el paso del tiempo, será embajador, será de manera esporádica canciller, secretario de Relaciones Exteriores, y va a rematar su carrera como secretario de Educación Pública, los 6 años del gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines. Así que también en el lado gubernamental había destacados egresados de la Escuela Libre de Derecho. Por eso decía yo al principio que había en los dos bandos. Había sí abogados de la Libre que estaban del lado de la Liga de Defensa Religiosa, participando directamente con ella, o bien, como el caso de Rey Lazo y Mier Terán, invitados por ella, pero que eran sensibles y compartían sus ideas respecto al catolicismo. Pero había también funcionarios destacadísimos del lado gubernamental, del lado del Estado mexicano. Por cierto, a Juan Correa, como procurador del Distrito Federal, y sobre todo a el Procurador General de la República, Romeo Ortega, les va a corresponder expedir, dictar las órdenes de aprehensión en contra de los primeros infractores de la ley Calles. La propia ley establecía que si alguien hacía propaganda a favor de la Iglesia Católica sería detenido y puesto en prisión. Y el primero que hizo propaganda a favor de la Iglesia Católica en un sermón que fue publicado y reproducido en los periódicos fue el arzobispo de México, José Mora del Río. Así que a Romeo Ortega y a Juan Correa les tocó ordenar la detención y puesta en la cárcel del arzobispo de México. Estuvo unos días nada más, pero lo encarcelaron. Por otra parte, también le tocó detener a Rafael Ceniceros Villarreal, y aquí tengo yo la sospecha de que porque su sobrino también era de la Libre, o quizá por su edad de 71 años, a Rafael Ceniceros únicamente le impondrán prisión domiciliaria y va a estar en esa prisión una semana sí, 2 semanas no, una semana sí, otra semana no, en fin, así se la va a pasar. 3 años va a ir y venir a la prisión domiciliaria en su casa, don Rafael Ceniceros Villarreal, detenciones ordenadas por también egresados de la Escuela Libre de Derecho. Pero amigas y amigos, no se vayan, que en un momento más vamos a continuar con este, para mí, espero que para ustedes también, interesante tema. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de esta semana, en el cual, y aprovechando, y por casualidad que es Semana Santa, estamos culminando la serie que hemos dedicado a examinar históricamente los conflictos entre la Iglesia y el Estado, hoy con un tema ya muy específico, que me atañe directamente porque es mi querencia académica y de vida, la Escuela Libre de Derecho y sus personajes que, hace un siglo, entre 1926 y 1929,
participaron de un lado y de otro en el conflicto religioso. Del lado de la Liga de Defensa Religiosa y de la Iglesia Católica, y del lado también del gobierno y del Estado mexicano. Bueno, decía yo hace un momento que a uno de estos egresados, que era Procurador General de la República, Romeo Ortega, le corresponde dictar la orden de aprehensión en contra del arzobispo José Mori del Río, en contra también de su propio maestro, don Rafael Ceniceros Villarreal, pero también se ordenó la detención, esto a sugerencia de Morones, de los implicados en el debate que hemos comentado en el bloque anterior, es decir, del joven Luis Mier Terán, que finalmente no fue detenido porque era inimputable, es decir, era menor de edad. Recuerden que en aquel tiempo la mayoría de edad es a los 21 años, pero en cambio sí, también se ordena la detención de Manuel Herrera y Lazo. Esto es algo muy peculiar, porque Romeo Ortega y Herrera y Lazo son compañeros de generación fundadores de la Escuela Libre de Derecho. Y vean lo que hizo Romeo Ortega. En lugar de llevar a la cárcel a Herrera y Lazo, lo invita a su oficina y ahí le dice: Manuelito, no te quiero detener, así que te me vas al exilio inmediatamente, toma tu tren, te vas a Veracruz, te embarcas y te refugias en La Habana, Cuba. Obviamente Herrera y Lazo lo agradeció, logró salir con toda su familia, con su esposa y con su hija, y pudo irse en santa paz al exilio, al destierro en La Habana. ¿Por qué? Pues porque su amigo lo perdonó en realidad, hizo que se escapara, en otras palabras. Bueno, este tema, esto es sumamente importante porque estos funcionarios públicos van a tener pronto una sacudida muy grande. En 1928 sucede el asesinato que todos sabemos del presidente electo Álvaro Obregón. Es un escándalo mayúsculo. Sabemos que si bien no es directamente la Liga de Defensa Religiosa, sino una variante de ella llamada la U, una unión espiritual, pero acicateados por la Liga de Defensa Religiosa, por la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, la ACJM, se equivocan de blanco, porque ya sabemos que Álvaro Obregón estaba intentando negociar con la iglesia, matan a Obregón y de inmediato fueron puestos en prisión los dos responsables. Uno, el asesino material de Álvaro Obregón, el famoso José de León Toral, aquel que en el restaurante La Bombilla, cuando Obregón estaba departiendo en una comida a su regreso a la Ciudad de México ya como presidente electo, simulando ser un caricaturista, se acercó a él para mostrarle sus bocetos y le dio de balazos. Algunos dicen que 6, otros que 8, y hay quien dice que en alguna autopsia aparecieron 13 balazos. Vayan ustedes a saber. Pero ahí capturaron inmediatamente a José de León Toral. Y el otro, más bien la otra implicada, es la famosísima Madre Conchita, a quien se le asignó el papel de autora intelectual, porque ella le había conseguido la pistola a León Toral, porque ella había conseguido que un sacerdote se la bendijera, porque ella, según eso, es la que le llenó el cerebro de ideas de la necesidad de sacrificarse y del martirio con tal de salvar a la patria. Y estas dos personas fueron detenidas y fueron sometidas a un juicio, a un procedimiento oral público. Nadie, por supuesto, quería defenderlos. Se sabía que estarían condenados como lo fueron en efecto. Pero entonces ocurrió que, por alguna razón, la familia de León Toral se acercó a un antiguo profesor fundador de la Escuela Libre de Derecho, que ya mencioné su nombre al principio del programa, que había sido inclusive ya presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los tiempos de don Porfirio, don Demetrio Sodi. Don Demetrio Sodi aceptó
sin cobrar un solo peso, ser el abogado defensor de José de León Toral. Y a su vez, a la madre Conchita, repito, a quien le atribuían la autoría intelectual del crimen, la va a defender un joven abogado, su alumno, egresado también de la Escuela Libre de Derecho, llamado Fernando Ortega. Fernando Ortega será el defensor de la madre Conchita. Miren, con la muerte de Obregón suceden varias cosas, particularmente que en el propio gobierno, más bien en el gabinete del presidente Plutarco Elías Calles, hay una especie de crisis, debido a que muchos funcionarios callistas en el público se les acusaba de haber tenido que ver con la muerte de Obregón, lo cual no era cierto, pero Plutarco Elías Calles consideró prudente, mejor, separar a varios de sus funcionarios. Le pidió la renuncia a Romeo Ortega, su procurador. Le pidió la renuncia a Adalberto Tejeda, el secretario de Gobernación. Y en ambos casos, para ambas posiciones, va a designar, fíjense, a egresados de la Escuela Libre de Derecho. En el caso de la Procuraduría General de la República, el designado va a ser otro alumno fundador, abogado de la misma, que ya había sido presidente de la Junta de Beneficencia, que ya había sido diputado y que ahora ascendía a la Procuraduría General de Justicia, de nombre Ezequiel Padilla. ¿Sí? Un personaje importantísimo que a partir de ahí va a despegar su vida pública, será secretario de Educación y más adelante, también durante la Segunda Guerra Mundial, formando parte del gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho, y ya hablamos de él también, va a ser secretario de Relaciones Exteriores, canciller de México, gracias al cual logramos la alianza con los Estados Unidos, firmamos la Carta de las Naciones Unidas y fue quizás uno de los más brillantes cancilleres mexicanos, Ezequiel Padilla. Se queda Enrique Medina como su procurador, se queda Juan Correa Nieto como procurador del Distrito Federal. Pero Ezequiel Padilla y Enrique Medina, por petición del propio presidente Calles, que se da cuenta que León Toral tiene a un gran abogado defensor, le pide a Ezequiel Padilla que él se convierta en el agente acusador, en el agente del Ministerio Público. Enrique Medina también lo hará. Y entonces, durante el juicio, allá en San Ángel, en un teatro que todavía existe, que es parte de la alcaldía de aquel lugar, ahí se va a llevar a cabo el juicio, en el cual van a consistir en debates de gran altura, de gran caballerosidad. Por ejemplo, Fernando Ortega trató de salvar la responsabilidad de la madre Conchita, la cual, repito, acusaban de ser la autora intelectual, demostrando que en realidad los obispos, los arzobispos, la propia liga, se había encargado de echarle toda la culpa a la pobre madre Conchita, abandonándola. Bueno, Fernando Ortega tendrá éxito porque finalmente a la madre Conchita únicamente la condenarán, a pesar de ser acusada de ser la autora intelectual del asesinato de Obregón, la van a sentenciar a 20 años de prisión. En cambio, León Toral va a ser más difícil. Demetrio Sodi va a exponer sus argumentos con mucha caballerosidad, tratando de convencer al jurado, porque había jurados, de la licitud del tiranicidio según las doctrinas de aquel teólogo jurista Francisco Suárez, que es lícito levantarse para acabar con el tirano que sofoca al pueblo. Bueno, frente a él está Ezequiel Padilla, que fue su alumno y que con mucho respeto le dice: maestro, no estoy de acuerdo con usted, con gran honor, con gran caballerosidad. Y a su vez Ezequiel Padilla le demuestra que en realidad la doctrina teológica oficial canónica de la Iglesia siempre ha repudiado el tiranicidio, la muerte de los gobernantes, el asesinato. Un debate de altura, un debate
verdaderamente digno de leerse y de escucharse. Inclusive está publicado y por ahí en algunas bibliotecas se encuentra lo que dijeron ambos protagonistas, Demetrio Sodi como defensor de León Toral y Ezequiel Padilla como su acusador. En algún momento interesante, el propio Demetrio Sodi tiene que hablar y decir y explicar por qué está defendiendo a León Toral y dice que no hay nada más digno, nada más sagrado para un abogado que precisamente acudir en defensa de quien lo necesite, a pesar de que no tenga dinero para pagar sus honorarios, porque ese es el deber último de un abogado, defender a quien lo necesite. No importa si es culpable o no, es defender a un acusado. Y Ezequiel Padilla le respondió de una manera elocuente y maravillosa, diciéndole que efectivamente eso era una enorme responsabilidad ética y moral de los abogados y que por lo tanto su maestro Demetrio Sodi merecía toda su admiración. Es decir, era un duelo de caballeros. Por cierto, una anécdota peculiar de este juicio es que en el momento en que Ezequiel Padilla está hablando acerca, con gran elocuencia, acerca de cómo la iglesia está en contra de asesinar, de matar a los tiranos, en ese momento hubo una especie de aplauso unánime por la manera como se expresó Ezequiel Padilla, y hasta León Toral se levantó para intentar aplaudir, y Demetrio Sodi lo detuvo y lo jaló del brazo. A la salida, los reporteros del periódico Excelsior le preguntaron a León Toral qué le había parecido el alegato de Ezequiel Padilla, y fíjense lo que dice León Toral. Bueno, de haberlo escuchado antes, de haber conocido estas ideas, no hubiera matado a Obregón, no hubiera cometido ese crimen. Imagínense nada más. Bueno, en la última sesión del juicio, en el último alegato, el alegato final de Demetrio Sodi, el día que iban a dictar sentencia, Demetrio Sodi, en lugar de hablar del juicio, al contrario, dijo algo inusitado, porque esa mañana había habido una gran noticia en la Ciudad de México. Habían designado presidente interino de la República, en lugar del difunto Álvaro Obregón, a Emilio Portes Gil. Emilio Portes Gil. Y dijo Sodi que estaba feliz porque se había designado a un hijo, a un abogado de la Escuela Libre de Derecho. A la escuela, dice Sodi, a la cual él le dedicó en su fundación 8 años sin cobrar un centavo, como en efecto sigue la costumbre en la escuela, que los maestros no cobran, no perciben un sueldo, y que estaba emocionado, con una vanidad del corazón henchido, porque un hijo de la Escuela Libre de Derecho llegaba a la presidencia de la República. Y sí, efectivamente, Emilio Portes Gil es el nuevo presidente. Presidente interino, pero presidente al fin. Egresado de la Escuela Libre de Derecho y alumno fundador de ella. Hace un momento les comentaba yo que el presidente Plutarco Elías Calles, por presiones políticas, tuvo que redefinir su gabinete. Había destituido a Romeo Ortega, nombró a Ezequiel Padilla en su lugar como Procurador General de Justicia, pero también al secretario de Gobernación, quizás el más radical de todos, Adalberto Tejeda, también lo remueve y nombró primero secretario de Gobernación al propio Emilio Portes Gil, que es un hombre liberal y masón, lo aclaro de una vez. Pero cuando llegó a su oficina ahí en Bucareli, el tradicional edificio de la Secretaría de Gobernación en la calle de Bucareli, Emilio Portes Gil cuenta en sus memorias que se encontró un montonal de órdenes, de criterios, de documentos en los cuales pues el propio gobierno mexicano amenazaba con ponerse todavía más estricto en materia de cumplimiento del artículo 130 constitucional, que por ejemplo prohibía en aquel tiempo a los sacerdotes y a las religiosas, a las monjas pues, vestir sotana o hábito por las calles. Bueno, la Secretaría de Gobernación tenía la idea de lanzar un reglamento por el cual también se prohibiría a los católicos, a las católicas, portar medallitas, escapularios, rosarios o estampitas. Esto a Portes Gil se le hizo una auténtica exageración. Se fue a ver de inmediato al presidente Calles, le pidió
por favor, que lo apoyara para suavizar lo duro, lo rígido de la aplicación de las leyes en contra de la Iglesia. Y el presidente Calles, que era arbitrario, pero también era un estadista, a él se le debe el primer arranque económico de México, con la fundación del Banco de México, con la fundación también de lo que será después Nacional Financiera, es decir, tiene una importancia tremenda como estadista. Arbitrario, prepotente, pero un hombre muy listo, accedió a la petición de Emilio Portes Gil y lo dejó comenzar a suavizar. Quizá esta actitud política sensible de Emilio Portes Gil es lo que hace que Plutarco Elías Calles piense en él para ser el presidente interino, el que va a estar únicamente en el poder 14 meses hasta que haya nuevas elecciones, pero que se necesita a alguien que pacifique. Y entonces propone a las cámaras designar a Emilio Portes Gil. El que se muere casi del coraje es Luis N. Morones, que él pensó que él sería el presidente. Era un radical, absolutamente radical. Y el presidente Calles lo pensó muy bien, y a pesar de que Morones era muy su amigo, prefirió a alguien amable, pacificador, con buena mano izquierda, para lograr la paz. Así que Emilio Portes Gil, abogado, egresado fundador de la Escuela Libre de Derecho, se convierte en presidente de la República, lo cual, hizo la felicidad de muchos, como Demetrio Sodi, como ya lo comentábamos, y el propio Demetrio Sodi, pues, va a querer aprovechar, va a pensar en pedir el indulto para José de León Toral. Sí, Portes Gil fue su amigo y su alumno, y entonces quizás don Demetrio Sodi llegó a concebir la idea de que le dieran el indulto, que lo perdonaran al asesino de Obregón. Envió la carta respectiva al presidente Emilio Portes Gil, la leyó don Emilio y la respuesta es contundente. Se niega el indulto por la razón de que un juez, con un jurado popular, ya habían encontrado culpable a León Toral, que la sentencia había sido apelada ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y también había sido confirmada, y que finalmente también se había recurrido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde una vez más habían ratificado la sentencia, que según la ley es la pena de muerte. El asesinato en aquel tiempo se castigaba con la pena de muerte. Así que lo firmó Emilio Portes Gil. Miren, una nota curiosa antes de continuar. Cuando Portes Gil llega al despacho presidencial el primer día, el día 1 de diciembre de 1929, que es presidente interino de la República, lo primero que hizo fue, por supuesto, darle un abrazo a su esposa, a su mamá, a su hijita, y enseguida le ordenó a uno de los funcionarios que enviara un telegrama a la ciudad de La Habana, en Cuba, dirigido a su amigo y compañero de la Escuela Libre de Derecho y también fundador, Manuel Herrera y Lazo, para decirle: querido amigo, querido Manuel, ya puedes regresar a México. Es decir, la primera medida fue pensar en su compañero que estaba exiliado, que precisamente para librarlo de la prisión, otro compañero de ellos, Romeo Ortega, lo había mandado fuera del país, a Cuba. Le permite el regreso para que Herrera y Lazo esté en México ya sin ninguna dificultad. Algo muy curioso, y que no he logrado indagarlo con toda cabalidad, se los confieso. La Liga de Defensa Religiosa, cuando se dan cuenta y se enteran de que Emilio Portes Gil negó el indulto a José de León Toral, quiso vengarlo. El día que fusilaron a León Toral, ese día, Emilio Portes Gil venía de viaje de Ciudad Victoria, su Ciudad Victoria natal, a donde había ido para algún asunto familiar. Venía de regreso con su esposa, con su mamá y con su hijita en el tren presidencial. Y una tía de Emilio Portes Gil, una tía, que a su vez era también
miembro o formaba parte de la Liga de Defensa Religiosa, se entera de que habrá un atentado dinamitero en su contra, en contra del ferrocarril, del tren presidencial. Se lo avisa al famoso Valente Quintana, que era el jefe de la policía de la Ciudad de México. Valente Quintana manda un telegrama a Ciudad Victoria. Portes Gil lee el telegrama, se entera de que va a haber un atentado contra el tren y lo único que hace es cambiar de vagón. El vagón presidencial era el primero y él se pasa hasta el último vagón. Efectivamente, hay un atentado, explota un puente donde pasaba el ferrocarril. En los vagones 1 y 2 quedan destrozados, pero no había nadie en ellos y el presidente Portes Gil salvó la vida. Era liberal, era masón, pero se dio cuenta que había que conciliar y había que establecer la paz. Para ello, aceptó la intervención del embajador de los Estados Unidos de América, que le trajo la noticia de que los obispos mexicanos que estaban exiliados allá en Norteamérica querían pactar y que ya habían hecho declaraciones a favor de acatar la ley. Portes Gil mandó llamar a los obispos, particularmente al obispo de México, al primado de México y al obispo secretario, para negociar. Tuvieron 2 o 3 reuniones privadas secretas en Palacio Nacional. El arzobispo Ruiz Flores y el obispo Pascual Díaz se reunieron en secreto con el presidente Emilio Portes Gil y fíjense los resultados. La iglesia acordó volver a abrir los templos y reiniciar el culto religioso que ella había cerrado. Aceptó someterse a la ley, pero a su vez el presidente Emilio Portes Gil se comprometió a no aplicarla o hacerlo solamente de manera muy suave y esporádica cuando fuese necesario, para establecer la paz, para establecer finalmente la armonía y que no hubiera, porque no hubiera guerra cristera por motivos religiosos. Así se concluye la negociación con la iglesia, gracias, repito, sí, la intervención del embajador norteamericano que sirvió de mediador, gracias a que los arzobispos y los obispos mexicanos ya habían recibido instrucciones del Vaticano de que ya paren eso, porque llevábamos 3 años de guerra, sin culto religioso, con los templos cerrados y con actividades religiosas clandestinas en las casas. Y, por otra parte, a que un presidente de la República, con todo y que era liberal y masón, comprendió que lo más importante era la paz y la libertad, que no tenía caso pelearse. El día que dejó la presidencia de la República, Emilio Portes Gil, el día 5 de febrero de 1930, ese día ya había culminado el problema religioso, ya lo había resuelto. Él era, insisto, liberal y masón. Su mamá probablemente era muy católica al igual que su esposa. Y cuenta en sus memorias Emilio Portes Gil que ese día se fue a pasear, en la tarde, después de haber entregado la banda presidencial a Pascual Ortiz Rubio. Se fue a pasear al bosque de Chapultepec, junto con su mamá, con su esposa, a quienes les debía fortaleza de ánimo. Y fíjense lo que dice un liberal masón. Y allí, con ellas, le dimos gracias a la providencia de que pudimos resolver, de que pude resolver los difíciles y complejos dilemas a los que fui sometido cuando ocupé la presidencia de la República. Sí, la guerra cristera, los arreglos con la iglesia, pero también la revolución escobarista, también la elección presidencial, también la campaña vasconcelista, también la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, en un año 4 meses hizo muchísimas cosas Emilio Portes Gil. Más adelante, ya casi en vísperas de su muerte, en una declaración que le hizo a unos historiadores norteamericanos, fíjense qué curioso, coincide lo que él dice con lo que a su vez había expresado Manuel Herrera y Lazo en el debate, que no valía la pena desangrarnos entre nosotros, decía Herrera y Lazo,
porque los dos bandos, los dos lados habían cometido graves errores. Y lo dice un católico. Bueno, Portes Gil, en estas declaraciones comentó que cuando él llega a la presidencia, él pensaba que era totalmente anacrónico una lucha religiosa a principios del siglo XX, que ya no era tiempo para ese tipo de polarizaciones o de enfrentamientos religiosos. Y fíjense lo que dice Portes Gil, porque los dos lados cometieron también grandes errores. Tanto el Estado, como lo reconoce Portes Gil, y como lo achacó el Rey Lazo, como la Iglesia, como lo reconoció también el Rey Lazo, y aquí, por supuesto, lo recuerda Portes Gil. El conflicto Iglesia-Estado es eso. Hubo errores de los dos lados, tanto de la Iglesia Católica como del Estado mexicano. Y Portes Gil remata esta declaración diciendo: en vista de estas cosas, pude hacer y cumplir con mi deber. ¿Por qué? Y fíjense las palabras hermosísimas que usa Portes Gil en esta entrevista última de su vida, porque dice: confiaron en mí. Y sí, tanto la Iglesia como el Estado mexicano confiaron en Emilio Portes Gil, un abogado de la Escuela Libre de Derecho, para lograr los arreglos de 1929 y finalmente conseguir la paz y los inicios de la conciliación entre la Iglesia y el Estado, que culminará hasta 1992. Gracias, amigas y amigos, pásenla muy bien, felices vacaciones y primero Dios, y con el favor de Él, aquí nos vemos la próxima semana.